Y que hoy implementamos una cosa y a lo mejor no funciona y a lo mejor se está creando otra cosa y nuestra capacidad de recrearnos y de reinventarnos va a tener, como seres humanos y como empresas, va a tener que ser una constante. Y solo la gente que puede ser resiliente, la gente que sigue luchando a pesar de todo, la gente que busca, aprende, esa es la gente que va a ser exitosa. Yo soy Astrid Salgado y lo que hago cada mañana para aclarar mi mente es salir a caminar. Ahora he decidido invitar a mis caminatas matutinas a GMs, CEOs, consejeros, consejeras, presidentes de consejos, para aprender de ellos y ayudarte a ti, emprendedor, a aclarar tu camino. Bienvenidos a Morning Walks, el espacio entre emprendedores y líderes de diferentes industrias. Oigan, pues muy contenta porque esta vez caminé con la gran Mercedes López Arratia. Ella es una referente en temas de transformación digital, en temas de marketing, disrumpiendo industrias muy complejas como son servicios financieros. Y por supuesto que también platicamos de su misión y su visión y cómo está liderando varias iniciativas que impactan directamente la vida de muchas mujeres en México. Fue muy interesante. Les cuento un poco de su trayectoria profesional. Ella fue CMO de Banco Azteca y lideró la transformación digital en varias empresas, como Tracción, American Express y Citi, y en diferentes países, tanto en México como en Estados Unidos, tuvo mucho impacto en posiciones de liderazgo. Y en cuanto a formación, ella estudió Relaciones Internacionales en la UNAM y obtuvo una maestría en Economía Internacional por la Universidad de Gatwick en Reino Unido. En la caminata platicamos de muchísimas cosas, creo que es un episodio de gran valor porque hablamos de aprendizajes de una carrera que estuvo marcada por decisiones estratégicas y la importancia, les decía, del talento como motor de transformación, y me compartió cómo enfrentó resistencias en unas épocas de disrupción digital hace 10 años y qué paralelismos hay hoy con la irrupción de inteligencia artificial. Ahora les toca a ustedes. Pónganse los tenis y acompañen a Mercedes y van a escuchar cómo se construye una carrera de alto impacto en marketing y transformación. Qué aprendizajes dejó de liderar en contextos muy distintos, y sobre todo no se pierdan la parte donde Mercedes me comparte la esencia de su libro Brujas, Reinas y Zorras y su visión sobre el poder transformador que las mujeres autónomas tienen. Que lo disfruten. Mercedes, bienvenida, qué gusto estar contigo aquí. Ay, muchas gracias a ti, Astrid, es un placer, estoy feliz de estar aquí y compartir pues esta caminata con tu audiencia. Gracias. Gracias. Y ya tenía ganas porque la gente que escucha este podcast y primero escucha en la trayectoria y la gente me dice, es que ¿cómo hacen esas carreras? Es lo que más quieren saber. Entonces quiero entender tú cómo construiste esta carrera tan exitosa en muy buenas escuelas, después pasaste por transformaciones y ahorita en rol de advisor para emprendedores y empresarios muy potentes en México. Me encantaría saber cuáles son esos momentos que tú identificas que cambiaron tu trayectoria y que son muy importantes para construir una carrera. Híjole, yo soy como el peor ejemplo de pensar de esta idea de que si tú lo planeas y haces una planeación de tu carrera y cómo te ves en 10 años, eso va a suceder. Okay. No es necesariamente así. Yo empecé estudiando relaciones internacionales. Yo quería trabajar en el mundo diplomático. Pero al final de mi carrera me enamoré de la economía internacional. Me encantó todo eso y entonces busqué trabajar en el medio financiero y entré a trabajar en Banco Nacional de Comercio Exterior a hacer mi servicio, mi servicio social. Y luego de ahí me fui de maestría a Inglaterra, conseguí una beca del British Council y me fui a estudiar una maestría en economía internacional. Y al volver a México, pues un headhunter me buscó, un headhunter como tú, me buscó y me dijo, oye, ¿no quieres entrar? O sea, American Express están buscando en planeación financiera. Y era justo un momento, una de las varias crisis que han pasado en México. Y yo dije, sí, todo. Claro. Entonces me entrevistaron y a todo lo que me preguntaban yo decía sí a todo, aunque no sabía por qué eran finanzas. Claro. Pero hice un gran clic con el CFO en ese momento que se llama Alvilar, y Alberto fue un gran mentor para mí.
Y creo que él no sabe esto y si escucha este podcast se enterará, pero yo no sabía nada ni de regresiones, ni de nada de lo que teníamos que hacer en planning. Y la verdad que lo aprendí sobre la marcha, me puse a estudiar, me puse a hacer lo que tenía que hacer. Duré 3 años en Business Planning haciendo todos los números, tanto para fusiones y adquisiciones como para todos los forecasts que se tenían que hacer para las diferentes unidades de negocio. Hasta que un cliente interno me dijo, oye, que es otro de mis grandes líderes, Juan Manuel Irigoyen, me dijo, ¿por qué no te pasas acá? Tengo libre la gerencia de marketing para tarjetas, ¿por qué no te vienes? Y le dije, yo no sé nada de marketing. Y él me dijo, Mercedes, marketing es sentido común. Él es un gran procteriano, él tiene la escuela de Procter. Entonces me dijo, yo te enseño, vente para acá. Y justamente entré a marketing a través de eso. Fue una gran escuela. Y creo que uno de mis grandes éxitos, digamos, ha sido que yo conocía perfecto los números. Entendía dónde marketing podía influir y dónde eran los mayores impactos para el negocio. Entonces empecé a promover ventas. Primero con telemarketing, después eran todavía los tiempos del correo directo, entonces empezaba a hacer cross-sell y upsell a través de correo directo. Hasta que después de un rato conseguí una promoción y nos fuimos a Nueva York. Me fui al área de branding. Y fue una época también muy bonita, pero muy retadora. Fue justo mi segundo día de trabajo, fue el 11 de septiembre. Entonces, pues no solo pasaban cosas en mi vida familiar, pasaban en el mundo entero y además, pues American Express pasaba por un proceso muy interesante. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer es evaluar dónde las inversiones del CMO de Amex en ese momento daban mejores resultados, ¿no? Para seguir invirtiendo ahí y mover el dinero de un lado a otro. Entonces, otra vez, mi conocimiento de números era muy valioso y de ahí empecé a hacer las primeras regresiones para saber el impacto de la publicidad en correo directo, porque estamos haciendo ese tipo de análisis. Por supuesto, no lo hacía yo, lo hacía una consultoría que contratamos. Y ahí me di cuenta que cada vez que hacíamos publicidad, las ventas que eran bien poquitas por internet, y publicidad en tele, se incrementaban. Te va a parecer muy obvio en este momento, pero para entonces fue un gran finding. Entonces empezamos a hacer call to action hacia internet en ese entonces. Y me hice pues de una gran reputación, empecé a lograr muchísimas ventas y me promovieron a vicepresidenta, la primera mexicana vicepresidenta en el mercado doméstico en Nueva York, wow. Para irme a la parte de business, de small business. Y ahí empecé a hacer ventas digitales. Y mi presupuesto creció muchísimo, pues ya me hicieron responsable de todas las ventas digitales para Estados Unidos. Y fueron unos años increíbles de muchísima diversión, cuando Google estaba empezando, cuando Yahoo estaba empezando, cuando AOL todavía existía. Y buscaban a American Express, por supuesto, para inversión, ¿no? Claro. Creo que la otra cosa que también es bien interesante es Amex tiene una cultura muy bonita y te enseña sobre liderazgo y sobre transparencia y honestidad, compliance. O sea, es una gran escuela para muchas cosas que va más allá de logros en sí mismo, ¿no? Entonces, pues me hice de grandes amigos, de equipos increíbles. Tampoco era miel sobre hojuelas, y había que entregar resultados y había una competencia también. Nueva York es un lugar donde hay una competencia muy fuerte, ¿no? Pero la verdad que fue padrísimo. Y después, en algún momento, uno de mis ex jefes me dijo, oye, ¿por qué no ponemos un negocio? Él ya estaba en otra compañía, entonces me dijo, vamos a poner un negocio, vamos a hacer lo mismo que haces de marketing digital para pequeños negocios. Yo me voy a la India, porque él era de allá, hago todo el back office y tú te cargas del front. Entonces renuncié a 13 años de vida en American Express y puse mi propio negocio. Duramos 2 años, porque además lo hicimos justo unos meses antes de que fuera la crisis del 2008. Entonces, bueno, nuestro funding que fue suficiente para vivir, y hoy, la verdad, iQuanti es una gran empresa. Shastri ha hecho un trabajo increíble y sigue existiendo. Yo hice mi exit antes, como en el 2019. Pero yo después de 2 años, la verdad, ya había vuelto a México para entonces, porque podía operar de donde fuera. Y decidí dejar de operar. Yo me di cuenta que era mucho mejor en el mundo corporativo
que en el mundo de los emprendedores. Okay. Me parecía una responsabilidad enorme todas las familias que teníamos que mantener. ¿Qué es lo que no te gustaba? Era el estrés. O sea, para mí había un compromiso enorme con la gente, sí. ¿no? Y el asegurarte que tienes el cash flow y que, o sea, es muchísima presión. Y del otro lado también lo que a mí me encanta del mundo corporativo y donde yo estaba, que era marketing, es que pues te estás del otro lado de la mesa y la gente viene y tú tienes el dinero y tú decides en dónde invertir y qué hacer. Claro. Entonces, esa parte me encanta, ¿no? Esa parte de poder pues invertir y hacer otras cosas con el dinero de Warren Buffett o de Ricardo Salinas, me parece precioso, ¿no? Sí, es una linda oportunidad. Entonces, pues bueno, decidí dejar de operar en mi startup y ya estando aquí en México me dieron la oportunidad de regresar, bueno, de abrir el área de marketing digital en Citi, en Banamex. Ok, ¿eso en qué año fue? Justo en el 2010. Pleno momento de la era digital en México. Del cambio, exacto. Sí. Y además para mí era, o sea, fue una oportunidad maravillosa porque yo lo que les decía es, o sea, ya tengo la bola de cristal, ya sé lo que va a pasar, claro. Ya lo había vivido 5 años antes. Entonces fue un proceso bien padre porque fue crear un equipo, que creo que eso fue lo más valioso, ¿no? Traerme a la gente que sabía de digital, o un poco de digital y de medios y traérmelos a Citi y pues implementar las tecnologías que yo ya conocía o los medios o lo que sea que yo ya conocía de Estados Unidos y también la verdad con toda la gente que estaba en Citi, pues me hice amiga de la gente que estaba en Citi en Nueva York y empecé a traerme cosas, ¿no? Como el know-how. Y creo que el reto más importante ahí fue convencer a los banqueros que eran muy exitosos y que vendían muchísimo en sucursal de vender de forma digital. Ya. Justo te quería preguntar, como la transformación digital ha sido un eje de tu carrera. Sí. ¿Y cuáles son esos aprendizajes que tienes tanto del consumidor mexicano durante una época de transformación como de las empresas cuando está sucediendo una transformación tan profunda? Sabes que creo que, o sea, en la transformación lo que pasa es que el consumidor se acelera, por lo menos lo que yo he visto. El consumidor estaba antes en estas cosas que nosotros como empresa. Nosotros estábamos haciendo catch up, ¿no? Era como al revés. Sí. Hay otras empresas que no, Apple es un gran ejemplo, pero normalmente en las industrias en las que yo he estado, el consumidor está ahí y de repente nosotros tenemos que llegar y cambiar nuestras formas de operar. Creo que después lo que pasa es que entonces tomamos esto y ya es el trampolín para hacer cosas que llevan y que van hacia un futuro o una transformación más grande en las empresas, pero sí creo que los consumidores son muy listos, saben lo que les conviene, ¿no? Las cosas están pasando, entonces ellos empujan y ellos están aprovechando muchas cosas que nosotros no vemos y que nuestra propia burocracia interna hace que sea complicado, ¿no? Y por supuesto después vienen todas las startups y todo este fenómeno de pequeños empresarios que ha empezado, ¿no? Que se creó con esta generación y con la tecnología que ha permitido entonces que estas tecnologías crezcan en otros lugares que no es el mundo corporativo tradicional. Yeah. Y en temas de liderazgo, ¿qué tuviste que implementar? Venías de una muy buena escuela American Express y ¿de qué echaste mano para liderar una transformación y también cambiar el mindset de ejecutivos? Mira, echar mano yo creo que tienes que siempre hacerte aliado de los expertos, okay. ¿No? O sea, trae a los mejores. Una de las cosas que yo aprendí también es, por ejemplo, en Citi traje a una gran agencia de Nueva York y los traje a hacer una evaluación de dónde estábamos, cuál es el momento y a dónde había que ir. Yo podía haber dicho lo mismo, pero no es lo mismo que yo lo dijera a que lo dijera el gran nombre de la firma, ¿no? Sí. Y cuando eso se puede hacer, bueno, lo hice y además hice una gran mancuerna con esta gran agencia para poder hacer cosas, implementarlo. Entonces, esa fue una. Y la otra fue, pues, hacer pequeñas pruebas, convencer con pequeños logros. Creo que a la gente tiene que empezar a ver cómo sumas y cuáles son las oportunidades. Y esa ha sido la constante. Entonces, o sea, si tú piensas, hice eso en Citi, y luego hice lo mismo en Banco Azteca, y luego hice lo mismo en Base, y luego hice lo mismo en Tracciones. Ir convenciendo a la gente poquito a poquito de que hay otra forma diferente de hacer las cosas y que les beneficia, ¿no? Siempre es what's in it for you, claro. Y cuál es el win-win. ¿Dónde está la ganancia para todos?
¿Y por qué ayudarle a esta loca que viene, que dice que hace tecnología y que trae el de ser digital? Sí. ¿Cómo te va a ayudar y qué va a hacer? Porque sí, sobre todo con quienes han sido exitosos, que eso me ha pasado a mí, pues ellos no están, o sea, la gente está acostumbrada a que le vaya bien y no tienen la necesidad de ver fuera de la caja. Entonces, creo que eso es pues muy importante, irles probando poco a poco que eso les conviene y les beneficia. ¿Cuáles fueron tus primeros wins en temas de transformación digital, por ejemplo, en Banco Azteca? Y bueno, en Banco Azteca, por ejemplo, implementamos toda la parte de las marcas, pero Adobe, por ejemplo, ¿no? Salesforce, un Data Lake, la que hizo eso, o sea, empezó a hacerlo fui yo. O sea, no había cuando tú no existía. Wow, ok. No existía. Entonces empezamos a hacer toda esa implementación, que fue una implementación de tecnología, ¿no? Entonces me veían como esta vieja loca que está haciendo, ¿no? Y empujar, y empujar, y empujar, y empujar a la gente de tecnología y encontrar a la gente que supiera, porque en ese entonces tampoco había mucha gente que supiera sobre eso. Adobe, por ejemplo, éramos su primer cliente en México, entonces sí. Cómo implementar, traerte a la gente que supiera. Creo que eso fue un win importante. ¿Y sabes qué me pasó? En Banco Azteca el win más importante fue lo que hicimos con la marca. Okay. Y eso no fui solo yo, ese no fue solo un trabajo de marketing, que sí hicimos un rebranding, le dimos pues toda una parte de modernización a la marca y cómo se comunicaba, pero además pues fue un esfuerzo enorme del equipo de Alejandro Valenzuela de cambiar la forma en la que operamos, la forma de la cultura de la gente, crear nuevos productos, traer gente talentosa de la banca. O sea, fue un proceso general, pero hoy Banco Azteca es una de las 10 marcas, 20 marcas más valiosas de México. Y cuando yo llegué, la pregunta de Ricardo Salinas era, ¿debemos de cambiarle el nombre al banco o no? Okay. Okay. Entonces, pues eso fue casi 10 años, en 2016, pero para mí eso fue lo más valioso y una de las experiencias más increíbles de mi vida. Ya, entonces... Profesional. Entonces empieza una transformación a partir de que se traen a la mejor gente a la empresa, ¿no? Uno es traerte a los expertos que saben que no están en la empresa y adentro... Sobre todo en cosas que son nuevas y que sí. Nadie conoce, porque esa es la verdad, y que no conocen. Para mí lo importante es saber traerte gente que tiene ganas, que tiene las bases y que tiene, para mí, fire in the belly. No sé cómo explicar eso, pero es la gente que está echada para adelante, que no lo sabe pero que lo va a aprender, que tiene... Esa gente le puedes enseñar fácilmente. Sí. Totalmente. Y va a echar a perder quizás, y yo siempre les he dicho, aquí estoy para, ¿no? Y mi labor como líder siempre ha sido enseñar, ¿no? Y estar y decirles cuando echaron a perder y apoyarlos cuando algo no salió bien. Pero por el otro lado también empezar a abrir y quitar las barreras, estas sobre todo políticas que existen en las organizaciones para que ellos pudieran hacer su trabajo. Y yo creo que es eso. Y más por ejemplo, con lo que está pasando ahora, pues no, ahora sí yo te digo, ya no tengo la bola de cristal y no sé lo que va a pasar, pero lo que sí estoy segura es que vamos a tener que ser muy resilientes, que este mundo va a cambiar muy rápido y sí. Que hoy implementamos una cosa y a lo mejor no funciona y a lo mejor se está creando otra cosa y nuestra capacidad de recrearnos y de reinventarnos va a tener, como seres humanos y como empresas, va a tener que ser una constante. Y solo la gente que puede ser resiliente, la gente que sigue luchando a pesar de todo, la gente que busca, aprende, esa es la gente que va a ser exitosa. Y en una entrevista, ¿cómo te das cuenta quién tenía fire in the belly? ¿Qué preguntas te gustan hacer o en qué te fijas? ¿Cuáles son esos señales que te manda la gente y que dices...? ¿Sabes qué? Que yo soy muy visual y prefiero mis entrevistas en persona, okay. La verdad. Aunque he tenido equipos en todos lados, etcétera, a mí me encanta ver a la gente y entender. De pronto le preguntas sobre, y hago casos y les pregunto sobre, ¿no? Hago las cosas tradicionales, pero ver cuando te está platicando una historia sobre un proyecto que fue exitoso y se le empiezan a brillar los ojitos, totalmente. ¿no? Te empieza a contar cómo llegó y cómo hizo tal cosa. Conoces a varias personas que han trabajado conmigo y sabes que tienen esa cosita, ¿no? Como que no te puedo decir cuál es, a lo mejor es química también, pero te das cuenta que esa gente está apasionada o que está obsesionada con algo o que tiene ganas de crecer y le preguntas cosas sobre por qué decidiste esto y aquello y sus respuestas son respuestas que
que no son tradicionales, no son las cosas, sino que salen desde su corazón, y poco a poco creo que también la entrevista, pues no es solo una entrevista, y lo haces también con el resto del equipo, pero me parece que hay algo en la gente, en cómo habla, en cómo se expresa de las cosas que ha vivido, cómo se expresa de la gente que está a su alrededor, y te das cuenta si es alguien que todo el tiempo es un party pooper, dicen en inglés, o es alguien que simplemente está buscando algo nuevo y algo mejor para todos, ¿no? Yeah. Sí, me encanta eso que dices. Me hizo recordar algo. Cuando estaba yo en el fondo, cuando entrevistábamos a los emprendedores, hay una pregunta que les hacían de en tu familia, ¿a quién admiras? Y era muy impresionante ver que había emprendedores que mantenían como esta chispa desde que te empezaron a hablar de su negocio y luego hablaban de alguien que admiraban de mi mamá y no sé qué, por qué hizo esto. Y luego había la otra parte que te estaban contando su negocio así como super plain, como los números. Digo, como, sí le estaban echando ganas, porque se estaban jugando el capital de su empresa. Pero luego les preguntaba si a quién admiras, se enderezaban, ojos. Entonces, como que ya para mí era muy detectable cuando una pasión se mantenía como estable, que es mucho de lo que dices tú. Interesante. Sí, y además, no sé, las historias de la gente de pronto en su vida, te das cuenta que los errores o los problemas o los fracasos son trampolines para algo mejor. Y siempre pasa esto, que tienen esta pasión, estas ganas, y entonces aprendí tal cosa, y entonces creo que son esos puntos de inflexión donde te das cuenta cuál es la perspectiva que toma la gente enfrente de esas cosas. Y se me ocurre ahorita que estoy pensándolo, no tengo una receta muy clara. Sí, yo creo creo que es una mezcla de muchas cosas. Diálogo entre dos mundos, el espacio que une a los emprendedores con líderes de industrias consolidadas. Oye, y me gustaría pasar a la otra etapa del podcast, que es una conexión entre dos mundos, así le llamo, y es la gente que nos escucha. La audiencia va entre gente que ha empezado su empresa o ya tienen aproximadamente entre 5 o 10 años y empiezan a ver transformaciones tanto en su equipo. La gente que contrataron al principio no es la misma que van a necesitar después de 10 años y ya lograr una consolidación. Y además en el marco que estamos viviendo en temas de transformaciones de AI, creo que es muy valiosa tu experiencia, y ahí me gustaría hacerte como preguntas súper puntuales que creo que pueden ayudar a ellos a pensar diferente, ¿no? Y la primera es, durante una transformación, ¿cuáles son las barreras que se van a encontrar? O sea, ¿cuáles son las resistencias más comunes durante una transformación y qué pueden hacer para mitigarlo? A ver, yo creo que normalmente la gente que tiene una visión y que quiere llegar lejos se va a encontrar con una organización, y la organización puede ser de miles de personas o de 3, donde pues tiene que aprender a manejar el cambio y aprender a motivar el cambio, ¿no? Entonces yo siempre pienso que la transformación va de arriba hacia abajo. Si queremos hacerla de abajo hacia arriba, que ya lo he intentado también, no sale, porque te tienes que poner a luchar con la gente, con toda esa marea de cosas que suceden en el día a día dentro de una organización. Entonces, tiene que ser un proyecto que va top-down. Y entonces ellos tienen que, o sea, el liderazgo de alguien que es un CEO o que es un head de alguna línea de trabajo, tienen que ser súper visionarios, pero además llevarse a todos los demás. Yo me acuerdo que hace muchos años, pero Efraín Mendicuti, que ahora es el CEO de Pinterest, estuvo en Twitter, pero él era el head de evangelización en Google. Y así fue, yo me lo traía y daba pláticas para los banqueros para que aprendieran de estas cosas. Pero creo que eso, aunque ya es old fashion la palabra, pero creo que es muy importante evangelizar, contarle a la gente que quieres ir, hacia dónde estás, inspirar, para que entonces la gente vaya contigo de arriba para abajo y todo el mundo pase ese mismo mensaje. Creo que esa parte es muy importante. La otra es, tráete a gente que sepa. No te pongas a reinventar la rueda porque it's gonna be very difficult. Pero ahorita, por ejemplo, ¿quién sabe de ella? De hecho, te iba a poner un poco en el spot. Ahorita, si quisieras traerte a alguien a una organización para inspirar, ¿dónde crees que hay gente que ya está empezando ¿cuáles son esas industrias? Es que hay en todos lados, eso es muy bonito. Uno, tienes que conseguirte gente que sabe de números y que sabe de tecnología. Ahí está, ¿no?
Entonces, no necesariamente saben de AI y se han metido a hacerlo, pero es gente que lo ha hecho y que entiende y que tiene un concepto de qué puede pasar, que entonces lo va a empezar a aplicar, va a estudiar y en ese momento va a empezar a aplicar lo que aprenda. Entonces, yo te puedo decir, 30 jóvenes que están saliendo a la universidad. Yo, por ejemplo, tengo un chavo que entró conmigo a Atracción hace un año y es un chavo súper listo que estudió matemáticas y estudió economía al mismo tiempo. Pero es este chavo que tiene hambre otra vez, que estamos hablando de estas ganas, esta gente que quiere hacer y conoce un chorro de cosas. Entonces me automatizó todo, juntó todos los sistemas y los reportes que yo te di, que nadie podía hacer. Esto no es AI, por ejemplo, pero y hablamos hoy de AI y empezamos a hacer estas cosas y hoy salió de Atracción y está poniendo una startup de AI. Eso es desde los jóvenes, ¿no? Desde el talento que está aprendiendo esas cosas, tráetelo. La otra es... Pero para evangelizar hacia alguien que vean hacia arriba. Para evangelizar, que vean hacia arriba. ¿Hoy? Sí. ¿Te suena a alguien? Digo, no, te estoy poniendo súper on the spot porque... Sí, y déjame... Me estás poniendo en el spot, pero te voy a decir que yo me traería a Ebert Castillo. Ok. Lo voy a buscar. No, es Ebert Hernández, no es Castillo. Entonces, otra vez voy a empezar porque sí quiero decirte pues fíjate que yo traería a hablar a Ebert Hernández. Ok. ¿El qué? Ebert Hernández en el mundo digital, hoy ha tenido muchas startups, pero él es de las personas que yo conocí a principios cuando llegué a México, que empezaba a utilizar data para marketing digital. Entonces era de quienes te empezaban a dar toda esta información de cómo funcionaban tus campañas, etcétera, y creó una compañía. Bueno, y la compañía eran consultores que te ayudaban a juntar esta data. Okay. Y hoy tiene una empresa de AI y está haciendo una startup de AI. Entonces, y está padrísimo porque además es una startup que lo que hace es dar información en tiempo real a todos los retailers sobre sus ventas y sobre qué hacer para el futuro de sus ventas, que me vuela la cabeza, ya luego te platicaré con más, pero yo a Ebert Hernández me lo traería sin problema, creo que es un tipo muy listo. Lo voy a buscar y le voy a decir que hablaste de él. Sí, y dile que venga, entrevístalo, sí. Es un tipo súper listo. Y creo que hay en todos lados, creo que hay gente, o sea, de pronto nos vamos a encontrar con, sobre todo eso, gente que sabe de matemáticas y gente que sabe de tecnología. Y muchos de los que saben de matemáticas saben Python y saben estas cosas, entonces los vas a encontrar. Okay. Oye, y entonces mi siguiente pregunta era, ahorita en esta era, ¿qué se va a parecer a la transformación digital de hace 14 años? ¿Y qué va a ser diferente? Pero ya me adelantabas un poco, como la transformación top-down, traerte gente muy buena, pero ¿qué crees que no se va a parecer en nada? Si regresáramos a tu bola de cristal que tienes, ¿tienes algún pensamiento? Mira, yo creo que hay dos cosas, porque me puse a pensar. Una es la velocidad del cambio va a ser mucho más grande. Okay. Yeah. Entonces, nosotros tuvimos 14 años para poder hacer cosas como la banca digital, por ejemplo, ¿no? Para hacer que la gente realmente hiciera banca digital, y esto han pasado 14 años. Claro. Los cambios que vamos a ver que ya lo vimos, sí. ¿Qué ha pasado con ella en los últimos 2? Las cosas que hace ChatGPT para ti y para mí, era impensable hace 2 años que sucediera y que la tecnología lo hiciera, ¿no? Entonces, simplemente el ritmo y la velocidad del cambio va a ser mucho más grande. Okay. Y la otra cosa que creo que va a pasar es que tenemos que estar hambrientos por información y para estar al día de lo que está sucediendo, sobre todo los líderes de las empresas. En nuestra vida personal también, pero como líderes de las empresas, ve, estudia, busca a la gente que está haciendo cosas. No necesariamente en las universidades, pero también en las universidades están los investigadores más grandes, ¿no? La gente que está haciendo. Júntate con empresas, busca tus proveedores y que te den cursos. I don't know, todo mundo quiere hacer estas cosas, pero siéntate con nombres de empresas, Salesforce, Adobe, vea todo lo que está haciendo Google y todas las presentaciones que hacen. Necesitamos estar hambrientos de información, porque ahí, en esos medios, en lo que está empezando a crear, después en 6 meses va a explotar, ¿sí me explico? Entonces,
tenemos que estar hambrientos de información. Ayer, por ejemplo, hablaba con Itzul Girón, que no sé si la conoces. No. Esta es otra chava increíble también, pero es una mujer que tiene, ella le llama gemelos digitales. 83 millones de gemelos digitales en México. Es decir, la data de gente que son gemelos como tú y yo, 83 millones de todo lo que hacen en la huella digital. Ha reunido data desde no sé hace cuántos años, porque empezó haciendo cosas de tecnología en estacionamientos al principio de los 2000 también. Es una chava súper inteligente. Y ella, por ejemplo, lo que hizo es trajo el primer, que ya no se llaman servers, pero no sé cómo se llama, el primer server grande de NVIDIA que existe en México. No lo trajo BBVA, no lo trajo el gobierno, lo trajo Itzul en Celestial Dynamics. Tan extraño fue que lo mandó a comprar, que los de NVIDIA, la empresa mejor capitalizada del mundo, o sea, no capitalizada, de mayor valor en el mundo, los buscó y le dijo, bueno, ¿y por qué está buscando una mexicanita como tú esto? Y es porque tiene muchísima información, muchos datos, y esto lo va a hacer crecer. Pero ella decía, justo que la entrevisté, que decía, porque tengo un podcast, Brujas Autónomas. Tienes muchas cosas ahorita. Sí. Ella me decía que el 40% que solo el 40% de lo que está pasando hoy y de lo que escuchamos, del ruido que escuchamos en ella, es realidad. El 60% es simplemente ruido. Pero el 40% de todo lo que estamos escuchando, comadre, es un chorro. Y hablaba también con alguien el otro día y lo que me decía es, bueno, yo creo que esto va a ser un burst como el metaverso, ¿no? Le dije, yo no creo. Yo no creo, yo creo que tenemos que estar muy listos todos y tenemos que pensar, porque el AI está pasando hoy, toda esta operación, no es que piensen solos, es que lo que están haciendo es transformando y haciendo tecnológicamente a través de software o a través de robots ya, la labor que estaban haciendo muchos humanos. Y yo escuchaba esto del leverage, ¿no? De cuántas veces se pueden mejorar las capacidades de un humano con todo esto, y son miles, millones, hasta el infinito en ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar muy pendientes. Un poco con lo que decías, que el consumidor se adelanta. No conozco a nadie que no use ChatGPT ahorita o que hable de las maravillas, que lo esté usando para eficientizar su trabajo, seguro. O para investigar, es así, y está en nuestra vida y está en nuestro teléfono celular. Creo de los puntos que me estabas preguntando, otra de las cosas que me parecen maravilloso es cuando llegó el internet, digamos, se democratizó la información. ¿No? Todos teníamos de alguna forma acceso a la información y podíamos pues empezar a comunicarnos y tener información a través de esto. Cuando llegaron las redes sociales, se democratizaron los medios. De tal forma que no era alguien, yo tenía información, tú y yo, y ahora no había un intermediario entre tú y yo, como era la tele u otros, que había que haber un intermediario para llegar a muchos, ¿no? Se democratizaron los medios y el contenido, entonces hay este tipo de cosas como este podcast donde tú y yo podemos llegar a gente que antes hubiera sido impensable, ¿no? Y si piensas lo que va a pasar con AI, es que todos estos tools y todo el software y toda la tecnología se está democratizando. Y tú y yo ahora tenemos acceso a tecnologías y a robots que eran impensables hace 5 años. Sí, podríamos programar si quisiéramos. Podemos hacer lo que... Ajá. Entonces, la democratización y el acceso es increíble. El otro riesgo es que nos volvamos unos inútiles, ¿no? Te iba a preguntar ¿qué te asustaba. De hecho, hay un estudio, creo que fue de Stanford, que conectan, ¿lo viste? Que te conectan y tu cerebro literalmente se apaga. Comparado entre los que... La diferencia es la comparación entre quienes hacen un paper con ChatGPT, o lo hacen ellos mismos, y por supuesto para unos, y tu cerebro pues se apaga porque no aprendes nada, porque es un músculo, el cerebro es un músculo igual que todo lo demás, ¿no? Entonces y creo que ese es el reto, pero si nos seguimos manteniendo a la punta de lanza, ¿sí? O sea, the sky is the limit. Imagínate los avances en medicina, imagínate los avances o sea, yo quiero ver el AI porque también tiene un lado oscuro muy terrible, pero yo la quiero ver como una oportunidad enorme para el ser humano, ¿no? Sí, tienes las opciones. Como nosotros, como una oportunidad para
para ser mejores, para ser mucho más bien, para que tengamos una sociedad mucho más justa para todos, o sea, hay una gran oportunidad de hacer el bien y de hacer cosas por los demás, sí, que yo creo que le da un valor infinito y aprovechar nuestro tiempo para hacer otras cosas más interesantes que estar sentados, ¿no? Entonces creo que como estar caminando aquí. Sí. Oye, y tú, aprovechando también que estás en estas mesas de discusión, donde estás como advisor para empresas, ¿qué escuchas en estas discusiones? ¿Qué les preocupa a los empresarios? ¿Dónde está la agenda? Uh-huh. ¿Sí escuchas mucho de transformación o qué roba la atención de los empresarios ahorita? Sí, creo que hay mucho de tecnología porque hay mucha ignorancia y hay muchos charlatanes. Entonces hay una cosa de cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer con tecnología y cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a implementar. Y creo que la otra que es también bien importante es talento. Siempre. Talento capacitado y talento para hacer cosas que antes no pensábamos. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro, pero en el mundo del transporte sí es cierto que ya los automóviles o los camiones que van a hacer self-driving van a suceder, pero por lo pronto hay una carencia enorme de choferes, uh-huh, de trailers y estas cosas en México, en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces hay carencia, digamos, o hay una parte de búsqueda de talento en los dos lados, tanto estratégico como operativo, ¿no? Tú ves mucho un jumping up and down de toda la gente, de todos los programadores. No sé qué vaya a pasar ahora con AI, ¿verdad? Pero veías que la gente se movía y cada 6 meses era una puerta revolvedora, ¿no? La retención de talento. Creo que las dos cosas son esa, tecnología y talento. Me encanta. ¿Cómo no se paraliza la gente cuando viene nueva tecnología y pues de repente está la parte de que quisiera saber todo antes de actuar, uh-huh, pero cómo lograr que tu equipo empiece a tomar riesgos y a adoptar esta transformación sin tanta fricción? ¿Cómo ves tú esa parte? Sí, yo creo que tenemos todos este problema de parálisis by análisis, ¿no? Y de querer estar como previendo todo. Sí. Yo sigo pensando en que es empezar con chiquito, probar en chiquito, hacer pequeñas pruebas, tests, pruebas de concepto. Creo que en eso las startups nos pueden, y los procesos de Agile, que ahora que vas a hablar con Hugo Nájera, por ejemplo, ese es un experto y él hizo muchas. Pero ¿cómo empezamos en chiquito? ¿Cómo empezamos a ver y empezar que las cosas se van mejorando y entonces lo vas haciendo cada vez más grande, ¿no? Creo que pensar en que vas a hacer una transformación enorme todo al mismo tiempo y le vas a hacer así y todo va a cambiar, eso no es. Ya, ok. Oye, no, pues mil gracias por todo lo que nos acabas de platicar. Me pone a pensar muchas cosas y además me diste muy buenos insights como para seguir como sacando el hilo, uh-huh, de este tema que Feliz. Se viene. Y hay una parte del podcast que se llama Momentos de Claridad, porque la intención del podcast y la caminata y a mí en lo personal me ayuda como a dejar de pensar en mil cosas y, uh-huh, enfocarme. Momentos de claridad. Y siempre le pregunto a la gente que viene cómo tiene claridad, pero en tu caso, lo que más quisiera yo meterme es que lo que decía antes, estás metida en muchas cosas que a mí me llaman la atención y la primera es este libro que acabas de escribir. Bueno, no sé si acabas es la palabra correcta. Lo acabo de lanzar, no de escribir. Sí, el proceso debe haber sido Brujas, Reinas y Zorras. Me llamó la atención porque, o sea, veo tu trayectoria, uh-huh, profesional, de ahí te conozco, pero me encantaría saber como cuáles son los puntos de tu historia que te llevaron a inspirarte en este tema y que dijiste, bueno, yo puedo hablar de esto porque no, como que lo veo alejado de una vida profesional. Es otro tema muy importante, uh-huh, sobre todo para las mujeres, pero cuéntame como todo este proceso. ¿Sabes qué? El libro se llama Brujas, Reinas y Zorras, el poder de las mujeres autónomas. Y hace 5 años, o sea, en la marcha de las mujeres del 2000, justo antes de la pandemia, okay, yo fui a marchar. Sí. Y me encontré a estas jóvenes súper conscientes, porque además te acuerdas que estaba el Me Too, etcétera, sí, sobre conscientes de lo que les había pasado, ¿no? Como muy conscientes, muy echadas para adelante. Una de ellas, por supuesto, es mi hija Elisa, que en ese momento no estaba aquí, pero regresando de eso yo dije, ¿cómo les puedo ayudar? ¿No? Okay. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar en este momento, viendo todo lo que estaba pasando? Y entonces dije, pues a lo mejor escribir algo sobre lo que yo he aprendido en estos años,
¿no? En mi vida y cómo puedo aprender. ¿Qué me hubiera a mí gustado haber sabido a su edad, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Qué herramientas tuve? Porque sí creo que uno, desde mi vida profesional y en una vida donde era pues un universo dominado por hombres y con muchas cosas, tuve que aprender en el camino a ser líder, habían muy pocas referencias de mujeres, entonces había que aprender y hacer estos socios y amigos, jefes, mentores increíbles, pero ¿qué aprendí desde ahí? Y por el otro lado también, ¿qué aprendí después de mi divorcio? Yo me divorcié a los 40 y pocos años. Entonces, ¿qué pasó conmigo y qué aprendí? Porque además me di cuenta que yo, que era una mujer como muy clara, muy controladora, hechos, fechas, datos, de repente mi vida personal se había hecho pedazos después de 20 años de matrimonio, ¿no? Con 2 hijos adolescentes. Entonces, pues empecé a buscar y me di cuenta, uno, que no hablábamos de esas cosas, que no se hablaba entonces de esas cosas. 2, que muchas de las referencias y de los documentos de ayuda estaban en inglés. Y que no había un lugar en donde pudieras como decir, ¿cómo le hago? ¿De dónde es? ¿No? Entonces, con eso en mente, empecé a pensar en este libro y en cuál era el tema que abarcaba todo, y para mí fue autonomía, que es esta idea de, yo no pienso que podemos ser independientes, ni las mujeres, no los hombres ni las mujeres, somos dependientes de muchas cosas, de nuestro jefe, de nuestra pareja, de nuestra familia, de lo que sea, ¿no? Pero lo que sí creo es que podemos ser autónomos, que es tomar nuestras propias decisiones conscientemente sobre lo que nos está pasando y hacernos responsables de sus consecuencias, ¿no? Porque de ahí dejamos el papel de víctimas y nos convertimos en realmente en los dueños de nuestra historia, a pesar de los pesares. No es que diga que la vida va a ser color de rosa, eso no es cierto, pero a pesar de las fichas o las cartas que te dieron para jugar, el chiste es saber qué puedes hacer con ellos y cómo puedes disfrutar esta gran oportunidad que es la vida, ¿no? Entonces, mi libro lo que hace es, trata de ser un pequeñito manual de cómo afrontar la vida o qué herramientas puedes tomar cuando estás en un momento complicado. Habla de autonomía emocional, financiera, sexual y de propósito. Y lo que hace es cuento un poco de mi historia como el hilo conductor, pero realmente hablo de estas herramientas que yo aprendí. Yo no digo nada nuevo, es las herramientas que fui aprendiendo y las pongo, las compilo. Ayuda también a tallerear, entonces hay ejercicios y talleres, pero creo que lo más valioso, hay entrevistas con 12 mujeres, que para mí son ejemplos de alguna de estas autonomías. Y entonces son 12 mujeres de edades desde los 16 años a los 60 y tantos, de todas las clases sociales, de todas las preferencias sexuales. Entonces, es un libro interesante y lo que da es esta perspectiva, es un libro facilito, hay referencias de otros libros, autores que a mí me han funcionado, pero ha sido una respuesta bien padre, la verdad estoy súper contenta. Y normalmente en este proceso de búsqueda personal, yo decía que tenía mi lado A y mi lado B, que no, ¿no? O sea, tenía mi mundo corporativo que era claro, y era la mujer exitosa y no sé qué, y nadie supo de mi divorcio en mi trabajo, por ejemplo. Y del otro lado tenía toda esta mujer que estaba en su búsqueda personal y en esta idea de qué hacer con ella y cómo crecer y cómo convertirse en una mejor persona. Y por primera vez en mi vida estoy juntando estos dos lados y puedo hacer como mujer, y después de todos estos aprendizajes, seguir haciendo mi asesoría y mi parte que me encanta en el mundo del marketing y de la tecnología. Y por el otro lado también puedo dar conferencias, puedo hablar sobre mi libro, doy talleres, hago un retiro todos los años que se llama Rejoy, que es un retiro para mujeres, que es otra cosa, o sea, es un encuentro donde nos divertimos, donde hablamos de temas que normalmente las mujeres no hablamos, y se está formando una red linda. Ahí quería pausar un momento. Si quiero estar en Rejoy, ¿qué tengo que hacer? Es muy fácil, solo búscame. Mis redes sociales son Mercedes López Arratia, ahí está toda la información, pero búscame a mí directamente, mándame un mensajito, estoy Mercedes López Arratia también en online. Súper, perfecto, eso lo voy a dejar como en las notas del podcast, porque creo que a la gente le va a interesar. Gracias. Y cierro el paréntesis, y ahorita que me explicaste todo esto, como que empiezo a entender el título, y también decirte, ir a una marcha del 8M es muy transformador. Yo no sé cuántas llevo, pero si llegas de una forma y sales de otra manera, como que cuántas cosas te puede remover una marcha, es muy inspirador, y es muy inspirador que haya salido de ahí, pero me encantaría como
tengo ideas de cómo salió el título. Hay entre amigas, de mis mamás, amigas más cercanas, cuando nos decimos brujas, es una forma de, no es como... No es peyorativo. No, para nada. Claro. Lo agarramos y es como fuerte, es fuerza. Pero dime cómo llegaste al título. Fíjate que cuando yo empecé en mi proceso de desarrollo personal, pues me empecé a certificar de todo, ¿no? Me certifiqué de coach, me certifiqué en cursos de sexo, o sea, me certifiqué en muchas cosas y para certificarme tenía que practicar. Okay. Y entonces tenía mi grupo de amigas, que eran mis conejillos de indias, y ese grupo igual que tú, pero nuestro chat se llama Brujas Conscientes, y era esa idea, ¿no? De cómo empezar a hacer magia, cómo hacer y empezar a aprender juntas, y ese es ese chat donde fuimos creciendo. Entonces, cuando empecé a pensar en el libro y en el título del libro, me llegó esta propuesta de pensar en cómo resignificar estos términos que normalmente han sido peyorativos y cómo nos podemos adueñar de ellos de una forma súper positiva y entonces, y empoderadora, ¿no? Que te dé esta fuerza de la que estás hablando. Entonces, brujas es justo esta mujer que hace alquimia, esta mujer que hace magia, esta mujer que es intuitiva, ¿no? Que tiene esta sensibilidad y otros sentidos para poder crear algo mejor de la nada, ¿no? Algo de la nada. Una reina es una mujer que puede ser líder. Una mujer no es la reina malvada que trata mal a todas las princesas, sino es una mujer líder, una mujer poderosa, una mujer que hace el bien con su poder, ¿no? Y que cambia y transforma este mundo a través de ese poder. Y finalmente, hablar de zorras, yo creo que algo que tampoco hablamos, pero la sexualidad y la pasión y el disfrute, el gozo en todos sentidos es muy importante. La vida está para eso, para gozarla. Sí. Y creo que también pues tenemos que hacernos dueña y lo primero es conocer, estar informadas, que nadie nos educa sobre nuestro cuerpo y cómo funciona. Y también cómo el placer está en todos lados, ¿no? Sí, como que el placer ha sido negado a las mujeres. Exactamente, y cómo está en todos lados y poder recuperarlo y también hacernos claras en nuestros sí y en nuestros nos, ¿no? Y para con nosotros y para con los demás. Entonces, es un poco eso, es recuperar estos términos y me encanta cuando de repente llego a una presentación del libro y me dicen bruja sí, reina sí, zorro también. Es muy bonito. Sí. Sí, claro. Y los grupos de mujeres son poderosísimos. Si yo veo en mi WhatsApp y los grupos, cuando tengo un tema, está el grupo de mamás, el grupo de mujeres profesionistas, hay muchísimo y para mí es impresionante cómo resolvemos temas rapidísimo, en grupo, comunidad. Las mejores redes son las redes de las mujeres. Y ¿sabes qué? Creo que ese es otro punto también muy importante, la relevancia y la importancia de la sororidad como una red de sustento y de transformación también personal. Y creo que también esto es muy mala fama, ¿no? Esa idea de que las mujeres no se ayudan y que las mujeres... por supuesto que no es cierto, ¿no? Por supuesto que nos ayudamos y he tenido grandes mentores hombres, pero también grandes colaboradoras y grandes amigas mujeres. Y sí creo que lo que nosotras hacemos es una relación muy bonita y como mucho más transparentes, podemos ser mucho más honestas y mucho más vulnerables en esas relaciones. Y bueno, también creo que hay muchos hombres que están interesados por cambiar y por poder hacer un mundo donde sea una relación mucho más igual y empezar a relacionarse de otra forma. Y creo que eso también le pasa con el libro. Muchos hombres lo leen. Y uno es que, o sea, es un libro escrito por mujeres para mujeres, o sea, por una mujer para mujeres, pero realmente lo que pasa con ellos son dos cosas que para mí es importante. Una, los hace empáticos. El leer los casos de las mujeres que hablan honestamente de lo que les ha sucedido y cómo han pues enfrentado los retos y como los tips que dan sobre su vida, creo que los hace entender muchas cosas que no necesariamente ven cuando están del otro lado de la barrera. Y la otra cosa que también les da información, porque la autonomía es para todos, no es solo para las mujeres, ¿no? Entonces cuando ven los ejercicios, cuando ven, pues eso es para todos, entonces les da información y les ayuda también a buscar su autonomía. Qué divertido. Ahorita estoy pensando como en el paralelismo de que hablabas de
evangelizar a la gente, pues ahorita estás como de alguna forma también evangelizando a las personas que no están cercanas, a los hombres que no están cercanos a los casos. Sí, y ¿sabes qué? Que está bien padre, porque además te empiezas a dar cuenta de lo que te decía, que hay hombres que sí, hay conferencias en que bajo y hay hombres que me dicen, güey, me hiciste llorar, porque a mí me pasó eso cuando me divorcié, ¿no? A mí me pasó esto, que no sé qué. Y la intención, por supuesto, no es hacer a llorar a la gente, sino es, hay luz al final del túnel, ¿no? Sí. Estamos juntos y la vida es bella y las cosas van a ser mejores y vas a aprender de esto, ¿no? Y aquí hay un poco de herramientas o lo que a mí me funcionó para sentirme mejor y para hacerme una mejor persona. Esa es la intención, simplemente cómo nos ayudamos y cómo otra vez creamos estas redes de apoyo para salir adelante. Pues me encanta, muchas felicidades por tu libro. Qué linda, felicidades muchas por gracias. Free Joy y mil gracias por estar acá. Me encantó todo lo que dijiste y creo que va a ser de mucha ayuda a todos los que nos están escuchando. Te lo agradezco muchísimo. Gracias. Qué linda, no hombre, gracias a ti, Astrid, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Pues muchas gracias por escuchar todo este episodio, espero que les haya gustado muchísimo. Creo que, les decía, lo que más disfruté fue cuando hablamos de talento como motor de transformaciones y creo que platicar con mujeres que hacen tantas cosas por mover iniciativas en México que impactan de verdad la vida de muchas mujeres, esa parte conecté mucho con ella. Creo que es difícil no identificarse con una misión tan importante y me encantó cómo lo tiene tan claro y cómo lo va transmitiendo y la verdad es que mezcla como la parte personal pero muy estratégica, de tal forma que creo que está logrando grandes cambios en ambientes que lo necesitan muchísimo. Y pues nada, si les gustó, síganme mandando señales. Creo que el podcast va jalando muchísimo, estoy muy contenta. Y las métricas que más me importan son, cuando les guste, por favor, compártenlo, pónganle corazón y creo que ya con esas dos me doy por bien servida. Y nada, el siguiente episodio va a estar buenísimo. Camino con Hugo Nájera, director general de BBVA, y se pueden imaginar que está increíble. Un abrazo.